Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar con el seminario previsto para hoy, un seminario bastante interesante. Antes de nada, ya sabéis que me gusta siempre comprobar que se me oye, se me recibe, se me escucha bien, se ve bien la pantalla, fantástico. Ya como siempre los más rápidos ahí confirmando, ¿verdad? Ya sabéis que lo que tenemos hoy por delante, pues bueno, sale un poco del paradigma, digamos, un poco tradicional, ¿no? De los seminarios, sobre todo en base a las noticias que estamos teniendo últimamente, ¿no? Y bueno, en general este año 2019, que sabéis que ha sido muy convulso y ha despertado mucha polémica por una parte, también ha despertado por otra parte curiosidad y desde luego en cualquiera de los casos se ha transformado en, pues bueno, un mucho mayor volumen de operativa, tanto en renta fija como en renta variable, como pues en este caso productos al contado o productos derivados, opciones, futuros, CFDs, etcétera, etcétera. De prácticamente todos los activos o todos los subtipos de activo se ha sacado algún tipo de rendimiento, tanto al alza como a la baja, y bueno, pues evidentemente en este año en concreto, y bueno, especialmente después de la segunda mitad del año, hemos visto una actividad muy intensa, sobre todo en el mercado de renta variable. Hemos visto incluso una pequeña franja, una pequeña temporada en la que prácticamente el mercado de renta variable, el de renta fija o el de renta variable se movía en paralelo con el oro, por ejemplo, como ya sabéis que es un tradicional valor refugio que actúa como contrapartida de los índices en muchos casos, del mercado de equities, de renta variable, y sin embargo hemos llegado a verles ir en paralelo, por un cortísimo periodo de tiempo, pero en paralelo, al fin y al cabo. Entonces, bueno, el seminario de hoy ya sabéis que pues trata un poco de buscar alguna alternativa, ¿no? Salir un poco de lo convencional, e ir un poco a territorio desconocido, pero bueno, como se diría, nos vamos a tirar a una piscina, en vez de a una piscina nos vamos a lanzar al mar, pero bueno, vamos a empezar a nadar pues con churro, diríamos, con manguito, etcétera, etcétera, ¿vale? No vamos a ir de principiantes ya a mar abierto. ¿Qué significa esto? Pues vamos a ver qué tipo de inversión podría ser más productiva, más fructífera para nosotros. Y eso es lo que nos lleva al título del seminario de hoy, gestión activa versus gestión pasiva. Mi nombre es Miguel Momovela, analista de XTB, y en este seminario, como os digo, vamos a ver un poco pues dónde está posicionado, ¿no? Ahora mismo el inversor o inversora a día de hoy, inversor e inversora actual, si en uno de los extremos de la balanza o en el otro. La gestión activa, antes de nada, pues ya sabéis que obviamente es la que nosotros realizamos, valga la redundancia, de manera activa, es decir, nosotros tomamos la determinación de invertir nuestro capital, ya sea, pues bueno, en este caso, en productos al contado, como decía, en futuros, opciones, CFDs, etcétera, etcétera. Y la gestión pasiva, básicamente, la gestión pasiva lo que hacemos es designar nuestro capital pues a algún tipo de organismo o entidad que realice una operativa concreta para beneficiarnos, digamos, o facilitarnos o en búsqueda de un retorno al final del periodo de gestión de ese capital. Ejemplos de gestión activa, pues nosotros mismos operando, por ejemplo, con criptomonedas, operando con materias primas, a través de cámaras de comercio, cámaras oficiales de materias primas, operando, por ejemplo, comprando y vendiendo acciones. ¿Qué más podríamos tener? Pues ya os digo, las opciones son muy diversas, pues comprando y vendiendo, como ya os digo, acciones, comprando y vendiendo renta fija, bonos, obligaciones del Estado, ¿de acuerdo? Como vemos aquí, algunos bonos en este caso, renta fija europea, España, Francia, etcétera, títulos de bolsa. Aquí, pues por defecto, siempre nos vamos al IBEX 35, pero ya sabéis que esto es extrapolable, pues yo que sé, a bolsa alemana, bolsa de Estados Unidos, bolsa francesa, italiana, de Reino Unido, ¿de acuerdo? Eso sería la gestión activa. ¿Qué sería la gestión pasiva? Pues evidentemente darle nuestro capital pues a una entidad que gestione fondos de inversión, planes de pensiones, que puede ser tanto banca de inversión, ya sabemos, BBVA, Banco Santander, Sabadell, Ibercaja, etcétera, etcétera, o pues directamente entidades que se centran en lo que es la inversión en sí, en lo que es la gestión de grandes capitales a través de fondos de inversión y planes de pensiones, entre otros, como pueden ser Bestinver, Tresis, Intermoney, etcétera, etcétera. ¿Vale? Un largo etcétera. Eso sería la gestión pasiva, es decir, que alguien gestione, que alguien eh, dirija o que alguien a través de unas directrices pues mueva nuestro capital en búsqueda de un retorno estimado
al final de cada periodo, que puede ser 1 año, 3 años, 5 años, según el periodo de gestión que se haya impuesto el equipo que, pues bueno, esté trabajando con nuestro capital. Con lo cual, efectivamente, volvemos al título del seminario. ¿Qué es lo mejor? Pues bueno, actualmente venimos o estamos en una época turbulenta en la que incluso la renta variable, que es, entendemos que el principal foco del inversor e inversora ya no solo tradicional, sino el inversor e inversora de hoy, pues bueno, pese a lo que estamos viendo en los índices, por ejemplo, como ya hemos visto en otros seminarios anteriores, si nos vamos aquí a la X Station, que ya sabéis que me gusta mucho ilustraros con ella, pues lo que vemos aquí es prácticamente una jornada, una temporada de, pues, de máximos históricos, ¿no? Bueno, lo hemos abierto curiosamente por el IBEX 35, que está ahí todavía peleando con la barrera de los 9.300, ahora en 9.280 prácticamente. Sin embargo, fijaos, el DAX atacando nuevas franjas máximas anuales, bueno, el Stoxx 50 más de lo mismo, ya superando la barrera de los 3.700, el CAC 40 ahí apuntando también peligrosamente hacia los 6.000, bueno, en este caso el FTSE MIB, el índice italiano, también en la barrera de los 23.530, y bueno, en Estados Unidos poco que decir, ¿no? Ya los números lo dicen todo, máximos históricos en Dow Jones, también en Nasdaq, ¿verdad? Ahí atravesando los 8.300 y apuntando a los 8.400, y en el caso del SP500, pues bueno, con un pequeño retroceso ya habéis visto, teníamos la siguiente franja esperada en 3.130, ahora hemos retrocedido un poco hacia, bueno, estamos ahí aproximadamente en 3.135, estábamos peleando, ¿no? Buscando la franja, la siguiente frontera en 3.150, pero bueno, el escenario en general es de máximos históricos. Sin embargo, pese a este optimismo que parece perdurar en las bolsas y que parece apartar la sombra, digamos, de la recesión, lo que se nos plantea es, oye, pero entonces, ¿qué tipo de instrumento, qué tipo de herramienta, qué tipo de estrategia podríamos tener para aunar, digamos, lo bueno que nos puede dar un estilo de gestión activa, es decir, realizar nosotros la operativa, con un estilo de gestión pasiva, es decir, que no tengamos que estar preocupándonos, monitorizando día tras día, pues lo que es la inversión que hemos realizado, nuestra cartera de activos? ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues es muy sencillo. La respuesta está en los ETFs, que es, bueno, ETF ya sabéis que son las siglas en inglés de Exchange Traded Funds, los fondos cotizados, lo que se denomina fondos cotizados. ¿Qué son estos instrumentos? Pues básicamente, para que lo entendáis, es una especie o una suerte de híbrido entre lo que sería, por ejemplo, una acción, ¿de acuerdo? Y una participación de un fondo. Me explico más en concreto. Si nosotros queremos realizar una compra o una venta de un activo que, bueno, que replique, como hacen los ETFs, que replique, pues, por ejemplo, a un índice bursátil, como puede ser el IBEX 35, como puede ser el SP500, etcétera, a un sector concreto de un índice bursátil, como puede ser, por ejemplo, un ETF que replique al sector tecnológico del DAX, del índice alemán, o un ETF que replique, por ejemplo, una materia prima, como puede ser el oro, el paladio, la plata, o a una cesta de materias primas, ¿verdad? Como por ejemplo un ETF que replique pues a una cesta o que se componga de una cesta de materias primas industriales, ¿de acuerdo? Que ahora lo veremos a través de la plataforma. Por suerte lo tenemos aquí listado. Pues, ¿qué hacemos? Pues realizamos una compra o una venta de un ETF. ¿Cuáles son las ventajas de un ETF? Porque eso es la siguiente pregunta que nos nace. Oye, ¿por qué? ¿Por qué un ETF para mí es una mejor opción que un fondo de inversión o que una compra-venta de acciones? Sabemos que con la compra-venta de acciones tenemos que estar pendientes de muchísimos indicadores. Por ejemplo, aquí la plataforma, para aquellos que todavía no lo hayáis visto, en el apartado de análisis de mercado, fijaos aquí todo lo que tenemos en materia de análisis. Tenemos un Stock Scanner, también tenemos un ETF Screener, ¿de acuerdo? Que eso lo tenéis en la versión real, yo ahora estoy en demo. Y solo con el Stock Scanner, fijaos, toda la información que se nos vuelca aquí. Es decir, podemos filtrar por países, podemos filtrar por sectores, por instrumento, ¿de acuerdo? Aquí también podemos personalizarlo, ¿no? Las compañías más populares, las blue chips, etcétera, etcétera. Compañías cíclicas, defensivas, etcétera. Y aquí tenemos una serie de múltiplos ratios bursátiles que se llaman y que nos vienen reflejados aquí abajo. Es un trabajo, pues, agotador. Tener que tener tan en cuenta pues tantos criterios fundamentales, que así es como se llaman, análisis, esto es lo que compone nuestro análisis fundamental. Y luego, por si fuera poco, tenemos que irnos al análisis técnico también, como complemento adicional, es decir, ponernos a evaluar cuál ha sido la trayectoria de
pues de los títulos, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, de Audax o de Faes Pharma, ¿no? Con esa progresión skyrocketing, como dirían los americanos, rompiendo nuevos máximos, ¿verdad? Muy cerca de los 5.300, que ya estaba a los que alcanzaba a principios de esta semana, Iberdrola, etcétera, etcétera. Si me quiero ahorrar todo esto, porque al final seguir a todos los títulos que nos interesan, por ejemplo, en renta variable, aquí en este caso estoy hablando de títulos españoles, pero es extrapolable a cualquier otro mercado, ¿de acuerdo? Es muchísimo trabajo. Y si por otra parte tenemos pues bueno, digamos, lo cómodo que sería llegar a, pues, a Bestinver, a Tresis, yo que sé, a Renta Markets, llegar a cualquier empresa que se dedique a la gestión de fondos de inversión, de planes de pensiones y otros vehículos de inversión colectiva y decirle, oye, mira, yo tengo este capital aquí y quiero que me ayudéis a gestionarlo. Quiero que me lo gestionéis, más bien. Quiero obtener una rentabilidad concreta y, pues bueno, he visto que vuestro producto me interesa y lo quiero contratar. Muy bien. Sin embargo, si lo que acabamos contratando, pues imaginaos que es un fondo de inversión a 3 años, ¿de acuerdo? Un fondo de inversión que pues tiene una rentabilidad bueno, pues ha tenido unas rentabilidades históricas, una rentabilidad anualizada, una rentabilidad X, ¿de acuerdo? Por ejemplo, del 7%, que es un poco el horizonte o el objetivo a perseguir por el equipo gestor, y por lo que sea, antes de esos 3 años, lo queremos retirar, es decir, queremos realizar un reembolso de capital, ya sea total o sea parcial, esto va a tener unos costes elevadísimos, ¿de acuerdo? Es decir, y cuando digo elevadísimos digo que pues pueden incluso perjudicar a la rentabilidad que estemos obteniendo, porque si al final pues del 7% pues se me va a quitar, por ejemplo, un 2% de gestión, más luego un 1% en concepto de reembolso por retirarlo antes de que se finalice el periodo de mandato, etcétera, etcétera, porque eso ya sabéis que perjudica a la liquidez de los fondos, pues al final eso puede perjudicar a mi rentabilidad y al final, como quien dice, me puede salir más caro el collar que el perro. Entonces, ¿cuál sería la solución híbrida? Pues ahí llegamos a los fondos indexados, a los fondos cotizados, que son los ETFs. ¿Cuáles son sus ventajas? Primero, tienen unos costes muy bajos, es decir, tienen unos costes de transacción bastante más bajos que los que tendrían, pues por ejemplo, estar realizando la compra-venta de acciones en sí o a través del fondo de inversión que está realizando rotaciones continuas en cartera, es decir, de activos, tanto renta fija como renta variable. Todo eso, todas esas compras y ventas tienen un coste en el mercado organizado. Con el ETF nos estamos ahorrando todos estos costes, no tenemos tampoco costes de suscripción ni de reembolso, ¿de acuerdo? Porque al final, aunque se llame fondo cotizado, no es un fondo al uso. Lo podemos comprar y vender en el mismo día, es decir, yo puedo comprar un ETF ahora a las 5:15 en directo y venderlo a las 5:17 y no voy a tener que asumir un coste de reembolso, ¿verdad? A la hora de comprarlo no voy a tener que asumir tampoco un coste de suscripción. Es decir, simplemente lo que me va a costar es, o luego el coste que voy a asumir es el de operativa, es decir, pues como haríamos con las acciones, ¿no? Ese canon de bolsa, corretaje, este tipo de costes que ya tenemos ahí asociados por defecto y que, por ejemplo, en el caso de XTB, pues eso está todo incluido dentro de una misma comisión. Si os vais aquí a nuestra oferta, oferta de mercados, y os vais a ETFs, ¿de acuerdo? Fijaos aquí, son unas comisiones que ya incluyen todo lo que es el canon de bolsa, corretaje, todo eso está incluido aquí, desde el 0,08% si tenemos el CFD de este producto, hasta el 0,12%, ¿de acuerdo? Si estamos trabajando con el ETF al contado es el 0,12%. Ese es el coste que tendría, ¿de acuerdo? Además aquí, pues por ejemplo, no tenemos custodia, hay otras entidades en las que sí que podríais tenerlo, pero aún así salís ganando porque os estáis ahorrando la suscripción y el reembolso, ¿de acuerdo? Entonces, pues ya os digo, es mucho más asequible a efectos de costes. ¿Qué más? ¿Qué más ventajas tiene? Pues la eficiencia fiscal. Tened en cuenta que, por lo que acabamos de decir, los fondos cotizados lo que tienen es una rotación más baja de activos que la que tendrían los fondos de inversión, que están continuamente realizando compras y ventas, etcétera, ¿de acuerdo? Y aparte, pues suele favorecer también la sede fiscal que tienen muchos de ellos. Por ejemplo, tenemos ETFs, pues ya os digo, radicados en UK, ¿no? En Reino Unido, radicados en Alemania, radicados en Suiza, en Luxemburgo, etcétera, etcétera. También algunos pues radicados en otros países, Estados Unidos, etcétera. Entonces, bueno, pues eso a efectos fiscales nos da una ventaja en este sentido a la hora de realizar nuestra declaración de la renta, que
evidentemente es una actividad que a todos, por supuesto, nos encanta, ¿verdad?, realizar cada año, sobre todo cuando no nos sale a devolver y no sale a pagar, ahí es cuando más nos gusta. Entonces, pues bueno, esto es un claro beneficio a efectos fiscales, el ETF. La más importante, otra ventaja, la más importante para mí, yo creo que es la diversificación. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho al principio, están replicando activos que generalmente tienen un acceso que podría ser más complicado, que podría ser menos asequible. Es decir, pues por ejemplo, para acceder al mercado del oro, antiguamente, hace años, incluso estamos hablando de décadas, ¿cómo lo teníamos que hacer? Pues teníamos que hacer directamente a la Cámara de Comercio, pues por ejemplo a la CME o a otras similares, ¿verdad? Y las barreras de entrada a lo mejor para acceder a estas cámaras pues eran más elevadas. Sin embargo, ahora pues en 2019, con toda la oferta de servicios que tenemos, plataformas interactivas, plataformas online, se puede hacer todo a través de un clic, a través de tu entidad bancaria, a través de tu broker, a través de XTB en este caso, como muchos de vosotros, muchos y muchas de vosotros hacéis. Entonces lo tenemos a un solo clic. No nos tenemos que preocupar de ir a la Cámara de Comercio en cuestión, de hablar con intermediarios, no. Ya lo tenemos todo a un clic. Y pues lo dicho, tenemos acceso a todo tipo de mercados, es decir, con posiciones muy pequeñas. Podemos comprar participaciones de ETFs, si estamos hablando de contado, podemos comprar participaciones de ETFs, ¿de acuerdo? Que al final se llaman participaciones, de la misma forma que se llamarían en los fondos, pero funcionan como acciones, las podemos comprar y vender en el día. Es un producto híbrido que en ese sentido nos da bastante comodidad, ¿de acuerdo? Y esas serían algunas de las ventajas, yo creo, más importantes. Es decir, al final lo que queremos es un producto que nos dé rentabilidad a un bajo coste, a ser posible, por supuesto, y que nos permita replicar, ¿no?, una gran batería de activos. Si nos vamos aquí al apartado de la plataforma ETF, ¿verdad?, aquí en cotizaciones, vamos a hacerlo grande para que lo veáis, ¿de acuerdo? Sabéis que tenemos también el producto al contado y el CFD sobre el producto, ¿de acuerdo? En el caso de los CFDs, no lo menospreciéis porque hay algunos activos que están disponibles exclusivamente en formato CFD, con lo cual podéis aprovechar operativa en corto. Muchas veces, rechazamos, ¿no?, lo que es la operativa en CFDs, pues por el riesgo asociado, pero amigos y amigas, despertemos, toda la operativa en bolsa, sean productos al contado, sean CFDs, tiene un riesgo, ¿de acuerdo? Bueno, por mínimo que sea, tiene un riesgo, con lo cual no nos asustemos cuando la bolsa esté cayendo, no nos asustemos cuando un activo esté perdiendo valor, porque también de eso podemos sacar partido y por eso básicamente también tenemos CFDs sobre los ETFs, ¿de acuerdo? Si nos vamos aquí al apartado de contado, pues bueno, tenemos una gran y extensa variedad, tenemos índices que replican, bueno, en este caso ETFs, que replican a índices bursátiles, índices globales, como el MSCI World, por ejemplo, que tenemos aquí. Voy a hacer la pantalla un poco más grande porque si no os vais a dejar los ojos. Eso es, fijaos. Tenemos aquí ETFs también que replican, pues, por ejemplo, a hedge funds, ¿verdad? A estos fondos de inversión alternativa. Tenemos algunos de mínima volatilidad como este, ¿verdad? Ya os digo, tenemos de todo. Tenemos fondos que replican, en este caso fondos cotizados que replican al oro. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en la plataforma también. Tenemos ETFs que replican, por ejemplo, a índices, al sector tecnológico, al sector de biotecnología, al sector de la salud. ¿De acuerdo? Tenemos varios ETFs también, por ejemplo, pues algunos de los más solicitados, ¿no? Pues por ejemplo, algunos que replican a ciertos índices o sectores dentro del SP500. En fin, tenemos una amplia variedad, ¿verdad? Fijaos aquí, yo he seleccionado algunos ejemplos para vosotros. Vamos a irnos al apartado de ETFs, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo grande también para que lo veáis. Por ejemplo, aquí tenemos alguno de ellos, mira, ya lo tenemos abierto, que es el fondo que replica el platino, ¿de acuerdo? Yo los tengo generalmente en diario, me gusta evaluar me gusta hacer la evolución a corto, ver la evolución a corto, perdón, a largo. Y fijaos aquí, pues tengo una panorámica puesta en gráfico en diario y bueno, pues si analizamos un poco el crecimiento en los 2 últimos años, fijaos, lo voy a hacer desde la segunda mitad de 2018, fijaos aquí, parece un rendimiento discreto, pero al final, fijaos, estamos enfrentándonos a un 15 con pues 60% de revalorización. Es decir, al final estamos muchas veces menospreciando o subestimando formas de inversión como esta que, quieras que no, nos están dando un rendimiento constante y a lo mejor con una volatilidad mucho más baja. Es decir, por ejemplo, si invirtiéramos directamente a través del platino, que está teniendo sobre todo ahora con la caída de los metales preciosos, una volatilidad mucho mayor, al final a través del ETF estamos consiguiendo reducir ese ratio o esa medida de volatilidad
y estamos obteniendo un retorno bastante atractivo, bastante apetitoso, con lo cual, pues bueno, no tenemos nada que envidiar a otro tipo de activos. Fijaos aquí, por ejemplo, aquí tenemos el del platino, aquí tenemos el del paladio, que es bastante similar en este sentido, ¿de acuerdo? Este lo tenemos en H1, vamos a ponerlos, si os parece bien, en diario, ¿vale? Me gusta siempre, como ya os digo, evaluar el largo plazo. Y fijaos aquí, vamos a investigar qué ha sucedido desde, pues, por ejemplo, finales de 2018, principios de 2019. Fijaos aquí, esto ha sido como empezamos, por ejemplo, el precio de la participación empezó en 37,58, ahora está en 52, es decir, una revalorización por encima del 38%, ¿de acuerdo? Fijaos aquí que si bien veis que pues, la volatilidad no es muy elevada, fijaos que no hay una fluctuación agresiva, nos movemos en pues, canales casi siempre, fijaos aquí, laterales. Durante la primera mitad del año hemos sido bastante constantes, nos hemos movido en cotas esperables y, sin embargo, pues ya os digo, un 38% de rentabilidad. Si nos fijamos aquí, por ejemplo, tenemos aquí otro índice, por ejemplo, este replica al SP500, ¿de acuerdo? Uno de los más socorridos, como diría alguno de mis compañeros expertos y profesionales de la industria, compra un ETF del SP y échate a dormir, ¿no? Sobre todo pues por la revalorización constante, masiva que ha tenido en estos últimos 10 años, pues haciendo que incluso que la sombra recesionista parezca una utopía, ¿verdad? Si aquí en este caso evaluamos cómo ha ido desde principios de año, fijaos aquí, empezamos el valor de la participación en 24,95 y ahora estamos en 31, una revalorización de casi el 25,5%, solo desde principios de año. Imaginaos un fondo de inversión en el que tuviéramos esos retornos y en el que no nos tuviéramos que enfrentar a unos costes elevados si quisiéramos reembolsarlo antes, o para entrar a ese fondo, que evidentemente sería de los mejores a los que podríamos estar suscribiéndonos, a ver qué coste de suscripción tendría, la barrera sería bastante elevada y, sin embargo, aquí, pues fijaos, que yo hubiera querido comprar este fondo el 2 de enero, hago un clic derecho, hago nueva orden, ejecución instantánea o bien orden pendiente, según si nos interesa comprar al mercado o según determinado parámetro, estableciendo aquí el número de títulos, por ejemplo, y, pues, por ejemplo, aquí tenemos 250 títulos, por poner un ejemplo. Lo que nos costaría este paquete, ¿no?, de participaciones o estas 250 participaciones del ETF sobre el SP, ¿verdad?, serían 7.828,75 dólares. La plataforma nos lo convierte directamente a euros, con lo cual ningún problema. ¿De acuerdo? Aquí, pues nada, estaríamos enfrentándonos a un coste de 7.143 euros, ¿vale? Con una comisión de 10 euros por la compra, 10 euros por la venta. Y fijaos, si volvemos a utilizar la cruceta, desde el 2 de enero, ¿verdad?, que es donde tenemos esta vela, hasta el día actual, fijaos lo que podríamos haber ganado con una inversión de 7.140 euros. Habríamos ganado 1.440, que es pues una cuarta parte de lo que hemos invertido, lo hemos ganado con una inversión moderada y tranquila. Fijaos que la progresión no es agresiva, ¿verdad? Tenemos aquí una estructura de máximos crecientes, con algunos retrocesos, por ejemplo, pues, antes de finalizar el primer semestre del año, ¿verdad? Un retroceso del 7,78%, recuperado a partir de principios del segundo semestre, con una revalorización aquí del 10,25, es decir, parcialmente hemos tenido, pues evidentemente, una serie de máximos y mínimos, ¿de acuerdo?, reseñables, pero en global hemos tenido una perspectiva bastante más sosegada, pues una trayectoria más creciente, digamos, una revalorización más constante, y a eso es a lo que nos ha llevado, a una revalorización del 25%. Si nos fijamos, por ejemplo, en productos quizá más familiares, más comunes a nosotros, ¿verdad? Pues, por ejemplo, aquí tenemos el índice, el doble apalancado del IBEX, el ETF doble apalancado del IBEX. En este caso, la fluctuación sí que es verdad que ha sido también ha sido más sosegada, ¿verdad? Vamos a evaluar, ¿no?, qué ha pasado desde principios de año, desde el día 2 concretamente, primer día de cotización, donde el valor de la participación estaba en 14,90 y ahora la tenemos en 18,40. Es decir, estamos hablando de una revalorización también muy cercana a la del SP que acabamos de ver, 23,40%. Es decir, para una inversión, por ejemplo, como tenemos aquí indicado, con 100 títulos, una compra de 100 títulos, ¿verdad? Fijaos aquí, si hacemos clic derecho, nueva orden, una compra de 100 títulos nos habría costado 1.843 euros, comisión de 10 euros a la entrada, 10 euros a la salida. Fijaos aquí lo que habríamos podido ganar, ¿verdad? Si nos vamos aquí otra vez con la cruceta, desde el día 2 hasta hoy, es decir, durante este año, habríamos ganado 350 euros. Es un 23%, ¿de acuerdo? Es una cuarta parte de nuestra inversión, casi, prácticamente también. Entonces,
como ya os digo, hay aquí una operativa muy interesante que muchas veces por el miedo a lo desconocido nos acabamos perdiendo y que, pues, en muchos casos puede demostrar ser una alternativa muy interesante. No tiene por qué ser mejor o peor, pero es cierto que puede ser más ventajosa, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos otro gran ejemplo que puede ser el que replica el MSCI World, ¿de acuerdo? Que también ha tenido una progresión bastante interesante, ¿de acuerdo? Sí que hay que tener en cuenta una cosa, y vosotros, vosotras, que tenéis acceso a la plataforma, tenéis una serie de herramientas increíbles aquí a través de XStation 5, fijaos toda la información que podéis tener, ya no solo abriendo la orden, sino yéndoos aquí al apartado de información de instrumento y viendo cuál es la composición, ¿verdad? ¿Cuál es la composición del índice? Bueno, por supuesto, sabéis que tenéis información básica, pues de cara, bueno, luego también a comprobar información del fondo, pues los que lo sigáis a través de Morningstar u otras fuentes profesionales también como esta, ¿verdad? Tenéis la clase de activo, la divisa en la que cotiza, tamaño mínimo de orden, etcétera, etcétera, etcétera. Tenéis datos del mercado, es decir, algunos ratios bursátiles básicos para que sepáis cómo está funcionando ese ETF, como super, el ratio entre el precio y el beneficios, el retorno en este caso del activo, el retorno que ofrece el activo, su alfa estimada para 3 años, la beta, es decir, la beta ya sabéis que es la correlación de ese ETF con el mercado, si está por debajo de 1 está más descorrelacionado, es decir, es más discrecional, de carácter discrecional, y está por encima de 1 es más de carácter cíclico, ¿verdad? Que va más en línea con los ciclos económicos. El alfa a 3 años, el alfa estimada, pues bueno, vemos aquí es del 0,64, el precio entre el valor en libros, es decir, qué precio tiene ese activo en bolsa frente al valor teórico que se le haya estimado, que en este caso, pues bueno, es relativamente razonable. La desviación estándar, ratio total de gastos, etcétera, ¿no? Algunos ratios muy básicos. Actuación, pues cómo ha estado funcionando en los últimos, pues bueno, ya veis que aquí los time frames, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, ¿de acuerdo? Las tasas de retorno para esos time frames, para esos marcos temporales. Fijaos aquí lo sólidas que parecen, 12,78 a 1 año, 11,95 a 3 años, a 5 años 7,70, un poquito más baja, y a 10, 9,39. Es decir, estamos hablando de unas rentabilidades ya de entrada para las facilidades que nos aporta a nivel operativo, a nivel de ejecución de operativa, un ETF. Estamos viendo que además el retorno es interesante y tenemos unos costes menores, ¿de acuerdo? Y además podemos tener el mismo acceso a los activos que nos interesan. En este caso es el MSCI World, puede ser el SP500, puede ser un índice asiático o un sector de un índice asiático, lo que sea, ¿de acuerdo? Y aquí también, muy importante, tenemos pues la composición del portafolio, la composición de ese ETF. Fijaos aquí, cuáles son las acciones que contribuyen o cuáles son las principales acciones que corresponden, ¿no? a este ETF. Pues tenemos aquí prácticamente todo tecnológico, las FANG, como ya sabéis, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, de acuerdo, y esto que pone otros, pues otras empresas de naturaleza similar. 5 sectores principales en los que invierte el portafolio en servicios financieros, con lo cual también habrá un fuerte componente de banca, tecnología, como ya hemos visto aquí, salud, ¿verdad? Sector sanitario, sector industrial y otros, ¿vale? Que en este caso ocupa una gran parte del portafolio. Es decir, que hay una inversión muy rica, muy diversificada, muy variada. Y fijaos a todo lo que estamos accediendo simplemente con hacer un clic comprar. En este caso hemos puesto 136 títulos, podrían ser 200, por ejemplo, o 2000. ¿Vale? Fijaos, bueno, 2000 es mucho, ¿no? Para algunos. Vamos a poner 200. Fijaos aquí a lo que estamos accediendo, es decir, a una gran variedad de activos de mercado, de instrumentos de mercado, que con solo un clic comprar y posteriormente un clic en vender, ya tendríamos una cesta perfectamente diversificada y nos habríamos ahorrado todo el análisis fundamental, todo el análisis técnico que tenemos que hacer, por ejemplo, si queremos constituir una cartera de acciones, y también nos habríamos ahorrado, por otra parte, el tener que estar haciendo un seguimiento, pues, por ejemplo, trimestral, semestral, anual de nuestro fondo, cuando nos entregasen la ficha a final de cada periodo. Eso, por cierto, es otra ventaja. El ETF tiene unos dictámenes, o se rige por unos dictámenes bastante estrictos, con lo cual tiene que estar, digamos, actualizando su estado, sus posiciones a diario. Ya sabéis que los fondos de inversión, por ejemplo, pues lo pueden hacer cada mes, cada 3 meses, cada 6 meses, te entregan una ficha de fondos y te dicen, oiga usted, aquí está la progresión del fondo, la composición, cómo ha cambiado respecto al último periodo, etcétera, etcétera. Y no sabemos mucho más, con lo cual, otra ventaja, la transparencia que tenemos en el ETF, que sabemos en todo momento, podemos comprobar, podemos verificar qué tipo de instrumentos está negociando, qué tipo de instrumentos lo componen
y esto lo podemos saber de manera rápida y sencilla. No tenemos que esperar un mes, 3, 6 o los que sea, ¿de acuerdo? Y como ya estáis viendo, al final, a efectos de rentabilidad, no tiene nada que envidiarle a otro tipo de activos. Por ejemplo, pues la gente que, si nos vamos a commodities, por ejemplo, al mercado de materias primas, bueno, vamos a esto a ponerlo bien. Fijaos, por ejemplo, a la gente que se ha ido al oro, vamos a quitar la cruceta, la gente que se ha ido al oro en diario, por ejemplo, que lo ha analizado, fijaos aquí, se le han puesto los dientes largos porque han dicho, oye, pero ¿cómo es esto que estoy obteniendo? Pues fijaos aquí cómo empezamos el año por debajo de los 1.300, ahora estamos en 1.460, lo cual significa una revalorización del 13,71%, pero hemos llegado a estar incluso, fijaos aquí, en cotas máximas de 1.560, con lo cual hemos sobrepasado el 20% de rentabilidad. Eso en materias primas, la verdad que es bastante curioso. En materias primas, en este caso, metales preciosos, porque ya sabéis que el oro tradicionalmente aporta una seguridad como valor o como activo financiero que muchos otros activos no aportan, ¿de acuerdo? Y sin embargo, fijaos la volatilidad a la que hemos estado expuestos. Esto lo estamos viendo en gráfico en diario. Sin embargo, si nos vamos al gráfico a cada hora, ¿verdad? Fijaos en poco tiempo la volatilidad que hemos experimentado, cómo nos hemos movido, estos picos que hemos ido experimentando, ¿verdad? Pues puntos máximos y mínimos, cerca de los cuales ahora mismo nos estamos encontrando. Este mínimo que se había alcanzado aquí en el 1 de octubre, ¿verdad? Traspasado poco después, pues en el mes de noviembre, hace un par de semanas, y que ahora estamos volviendo a recuperar la barrera de los 1.460 dólares por onza, ¿de acuerdo? Y decimos, joder, ¿y cuál es la alternativa? Porque al final yo me estoy exponiendo incluso en el oro, que es un activo tradicionalmente más tranquilo, me estoy arriesgando a, pues, a una volatilidad excesiva. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a ir a su análogo, el ETF. ¿Y a cuál me voy a ir? Pues mira, lo tenemos abierto aquí, curiosamente. Pues ¿a cuál me voy a ir? Al ETF que replica el oro. ¿Cuál ha sido la progresión del ETF que replica el oro? Pues desde el 2 de enero, lo vamos a poner, que es el primer día de cotización. Fijaos aquí, un 16,93%, teniendo en cuenta esta corrección última que ha tenido, ¿verdad? Porque si nos vamos, fijaos aquí, lo vamos a señalar otra vez, si pues nos ponemos en el 2 de enero y vamos hasta el punto máximo alcanzado en este año, habríamos tenido un 25% de rentabilidad, ¿de acuerdo? Sin embargo, fijaos, tenemos un 17%, que tampoco está nada mal, un recorte del 8%, siendo un ETF, es verdad que es una cuantía razonable, pero fijaos aquí, ya os digo, para esta inversión tipo que tenemos aquí, nueva orden, pues tenemos aquí, por ejemplo, 750 títulos, vamos a poner, si queréis, 250 títulos, ¿verdad? Que nos significarían, pues mirad aquí, 6.490 euros, ¿de acuerdo? Además es un ETF que cotiza en euros, sabéis que lo podéis tener en euros, en dólares, etcétera. Entonces, fijaos aquí, es un fondo que cotiza en euros, no tenemos el riesgo divisa, ¿verdad? El efecto divisa, el temido efecto divisa. Entonces, pues bueno, para esto, fijaos aquí cuál sería la revalorización y en qué se traduciría en términos de rentabilidad. Fijaos aquí, un 17,07% sobre una inversión de 6.490 euros daría un retorno de 949,45, o sea, casi 1.000 euros. Estamos hablando, pues ya os digo, de una sexta parte, ¿de acuerdo? Algo más de una sexta parte de nuestro capital invertido inicial sería nuestro beneficio. ¿Vale? Esto teniendo en cuenta la rentabilidad desde el 2 de enero hasta hoy. Si hubiéramos, por ejemplo, tenido nuestra inversión a principios del cuarto trimestre, ¿verdad? Bueno, a finales del tercer trimestre, mejor dicho, en septiembre de 2019, fijaos aquí el día 3, que ya teníamos una revalorización de casi el 25%. Habríamos ganado 1.382 euros, es decir, una cuarta parte, es decir, de cada 4 euros invertidos, habríamos ganado uno. Fijaos aquí que mientras en el oro estábamos ganando un 13,71% en lo que va de año, aquí ya llevamos un 17% y teniendo en cuenta que hemos tenido un recorte del 8%, ¿verdad? Aproximadamente, bueno, un poquito menos. ¿Vale? Hemos tenido un recorte así y aún así estamos ganando más de lo que ganaríamos como ya hemos visto anteriormente, de lo que ganaríamos en el oro, ¿vale? Que habíamos visto ya, pues que nos estábamos exponiendo simplemente a una revalorización del 13,71%, ¿de acuerdo? Con lo cual, resumen, para concluir, los ETFs como medio de inversión híbrida, ¿no son gestión activa? Sí son gestión activa porque estamos realizando nosotros la operativa, la compra y la venta, la monitorización, el seguimiento de nuestra cartera, pero tenemos que confiarle ese capital a una entidad que nos lo va a gestionar. No, porque lo estamos haciendo nosotros y nos estamos ahorrando los costes asociados a esa gestión que nos va a imponer la gestora, la sociedad gestora. Nos estamos ahorrando los costes de entrada y salida. En el caso de tratarse de un fondo, nos estamos ahorrando la monitorización constante y el excesivo análisis que tendríamos que realizar, como por ejemplo si quisiéramos comprar y vender títulos de bolsa o trabajar con índices.
nos estamos beneficiando en términos fiscales, estamos accediendo a una mayor diversificación, con una mayor transparencia. La respuesta que mucha gente está obviando y que sigue obviando a día de hoy y que a día de hoy está obteniendo o está ofreciendo muy buenos resultados no es otra que los ETFs. Y bueno, por supuesto, como experto de mercados, a través de XTB, la casa de inversiones, ¿no? El broker por excelencia aquí en España, ¿de acuerdo? Pues evidentemente, ¿qué os voy a recomendar? Pues que a ser posible lo hagáis a través de XTB, que lo hagáis aquí a través de nuestra amplia gama de ETFs, ¿verdad? Ya hemos visto algunos de ellos, pero fijaos todos los que tenéis, solo en contado, en CFDs también tenéis un listado bastante extenso, ¿verdad? Y pues ya habéis visto el tipo de costes tan sencillos a los que os exponéis. Es que al final es un tipo de inversión que mucha gente evidentemente no tiene por qué conocer y bueno, sin embargo, después de seminarios como este, pues ya estáis un poco más cerca. ¿Los ETF tienen vencimiento? Pregunta Francisco José Sánchez Matamoros. En este caso, hombre, si trabajamos con el CFD, sabemos que tenemos una duración máxima del producto de 1 año. ¿De acuerdo? Nos pregunta José Fernández, ¿cómo saber el ETF que replica, por ejemplo, el oro? Muy sencillo. Fijaos aquí, no os compliquéis la vida. Tenéis aquí un buscador, ¿vale? Que sabéis que pone buscar EG, EUR, USD, ¿vale? Y entonces lo que tenemos aquí es, por ejemplo, ponemos oro o gold, si lo preferís, ¿vale? Y aquí tenemos todos los productos que estarían o que constituirían el oro, ¿vale? Tenemos varios de ellos. Al final, uno de ellos, siempre hay que buscarlo aquí, fijaos aquí, tendríamos el iShares Physical Gold ETC, ¿vale? Esto significa que es un ETF que replica, en este caso, al oro, ¿vale? También lo tenemos en dólares, si no me equivoco. Bueno, yo es que me lo sé de memoria, entonces, evidentemente, era IGLN .uk. Fijaos que es exactamente el mismo, iShares Physical Gold, ETC, pero este cotiza en dólares, ¿vale? Si queréis ahorraros el efecto de divisa, pues evidentemente coge del otro que es EGLN.uk, ¿de acuerdo? Pero ya os digo, si hacemos lo mismo, por ejemplo, con platino, pues fijaos aquí, nos va a salir pues, primero el platino como materia prima y luego nos va a salir iShares Physical Platinum, ¿vale? Y nos va a salir cotizando en dólares lo que es el ETF al contado y luego el CFD sobre el ETF. ¿Vale? Vamos a tener las dos opciones para jugar tanto a largo como a corto. Bueno, jugar, ya sabéis que esa palabra no me gusta, para invertir a hacer posiciones largas o posiciones cortas, ¿vale? Así es como lo vamos a tener, ¿de acuerdo? Y esto es extrapolable a cualquier otro tipo de activo. La forma más fácil yo creo que es a través del buscador, pero si tenéis un conocimiento más reducido de ETFs, siempre podéis acceder al listado completo e ir revisando pues, los que más os llaman la atención, simplemente tenéis que pulsar sobre ellos e iros aquí al apartado de información de instrumento para ver cómo se llama, cuál es la entidad que lo está gestionando y que actualiza su valor a diario, ¿vale? Y pues simplemente ver un poco de qué se compone el portafolio, ¿vale? ¿Qué tipo de sectores están, digamos, incluidos dentro del mismo? ¿Qué tipo de acciones, verdad? Siempre os van a salir los 5 principales sectores y las 5 principales acciones, ¿de acuerdo? Entonces, ya os digo, tenéis una información bastante variada para poneros manos a la obra, ¿de acuerdo? Para poneros a operar, ¿no? Y, por supuesto, a través de XTB. Pues esto ha sido todo. Un seminario bastante extenso. Perdona que me haya alargado tanto, pero la verdad que es un tema muy interesante y que da para mucho, da para mucho. Pese a que estamos ya arañando el final de año, da para mucho. Esto ha sido todo. Gestión activa versus gestión pasiva. La solución, ¿verdad? La solución o una de las soluciones por excelencia para aquellos y aquellas que estén en una incertidumbre acerca de dónde invertir con tanta turbulencia en los mercados. Esto ha sido todo. Yo soy Miguel Momovela, analista de XTB, y esto ha sido, como ya os digo, gestión activa versus gestión pasiva. Recordad que, pues bueno, mañana y pasado mañana y también el viernes, evidentemente, tendréis a Darío García, ¿verdad? Haciendo la apertura de mercados y esos 3 minutitos, ¿no? Esos 3 minutitos de rápida actualización de mercado. Y el próximo jueves también tendréis en otro seminario de actualidad a Daniel García, ¿de acuerdo? Otro de nuestros expertos aquí de la firma de XTB. Por mi parte me despido, ya hasta la semana que viene, ¿verdad? Y pues os digo, un placer que teneros aquí a todos, a todas. Esto es gestión activa versus gestión pasiva. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos la semana que viene.